Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que estemos viendo este video. Vamos a estar viendo el capítulo 11 del libro de Oseas. No vamos a hacer una gran introducción del libro porque estamos en el capítulo 11, pero vamos a mencionar algunas cositas con respecto a su autor y a esta obra bíblica. Oseas es un profeta enviado por Dios al Reino del Norte en la época de Jeroboam II. También habíamos tenido al profeta Amós profetizando en esa zona. La diferencia es que Amós venía de Tecoa, cerquita de Jerusalén, es decir, del Reino del Sur, y Oseas ya es un profeta local, un profeta de Reino del Norte. El libro de Oseas es un libro difícil en la traducción, ya que fue escrito en el Reino del Norte, y la recopilación de los escritos bíblicos se dio sobre todo en Judá, en el Reino del Sur. La lengua hebrea del sur y el norte variaban en algunas cosas, en algunas frases, en algunos conceptos, por lo que la traducción del libro de Oseas fue bastante difícil. Y hoy vemos también traducciones, diferentes versiones de la Biblia, donde en algunos pasajes vamos a ver diferencias. Vamos a estar viendo nosotros, sobre todo la versión de Reina Valera Antigua, que nos ayuda en algunos conceptos, en lo cual entendemos que está un poquito mejor traducido en esta versión. El capítulo 11 de Oseas corresponde a la tercera parte del libro, si lo clasificamos en tres partes. Algunos autores, algunos intérpretes lo clasifican en dos, hasta el capítulo 3 y del 3 al capítulo 14. Pero otros lo clasifican en tres partes que nos parece un poquito más fácil de verlo. El capítulo 1 al capítulo 3 habla de la familia del profeta. Dios manda a buscar a una esposa que era prostituta, después esa esposa vuelve al adulterio y habla también de los hijos que tienen por nombres juicios de Dios. Así que Dios está mostrando ahí a una familia un poco disfuncional, que justamente era la relación que se estaba dando entre Dios y el pueblo de Israel. Después tenemos en el del capítulo 4 al capítulo 9, una segunda parte que tiene que ver con oráculos que Dios da contra Israel, y una tercera parte que empieza en el capítulo 9 también hasta el capítulo 14, que, donde se repasa un poco la historia de Israel, desde que salen de Egipto, de la esclavitud, y también se ve aspectos proféticos hacia dónde va a ir el reino del norte, el reino de Israel, después de la deportación a Siria. Estas son como las tres partes. Podemos ver que el capítulo 11 corresponde a esta tercera parte, pero también vamos a ver que tiene un paralelismo con la primera parte, con esta situación de su esposa, de la esposa infiel. Vamos a dar entonces comienzo a la lectura de Oseas, del capítulo 11 del libro de Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más lo llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada caerá sobre sus ciudades y destruirá sus refuerzos. Los consumirá en medio de sus propias asambleas. Entre tanto, mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podría hacerte como a Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti, y no vendré contra la ciudad. Caminarán en pos del Señor. Él rugirá como león, sí, rugirá, y del occidente los hijos acudirán temblando. De Egipto acudirán temblando como pájaros y como palomas de la tierra de Asiria, y yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. En sus versiones seguramente está el versículo 12 también,
pero esto corresponde más bien al capítulo 12. Por eso vamos a estar analizando solamente hasta el capítulo 11 en este caso. El capítulo 11 de Oseas tiene un paralelismo con, como decíamos, con la primera parte, con el capítulo 3. Lo único que esta vez no se trata de un problema de matrimonio, de la pareja. En este capítulo 3 vemos esta situación con la mujer adúltera, sino que ahora se trata de un hijo rebelde, un hijo porfiado, un hijo contumaz. Y esto era una pena capital en la época. Tenemos que ubicarnos en esa época. Ellos podían basarse, las personas podían basarse en Deuteronomio capítulo 21, el 18 al 21, para poder exterminar a aquellos hijos que eran rebeldes, que no obedecían a sus padres o a sus madres. Eh, y frente a esto, frente a este pasaje que vemos aquí, que ahora vamos a leer, Dios podría haber actuado de la misma manera, era su propia ley. Así que tendría lógica de que Dios hubiera exterminado en esta imagen de Dios como el Padre e Israel como el Hijo, hubiera exterminado a Israel completamente. Vemos que dice, si un hombre tiene un hijo porfiado y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y que a pesar de haber sido castigado por ellos, con todo no les obedece, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, al tribunal local. Entonces dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es porfiado y rebelde, no obedece nuestra voz, es un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. ¿Qué reacción podemos esperar de Dios una vez que leemos este pasaje? Decimos, bueno, cualquiera de nosotros puede decir, bueno, se acabó, hasta acá llegó Israel, Dios va a eliminar a Israel de la faz de la tierra, a causa de su pecado. Además, Israel sí que era un hijo porfiado, un hijo que pecaba y volvía a pecar, que se había totalmente rebelado contra Dios, que había acudido a la idolatría, que se había mezclado con otros pueblos. Por ende, podemos entender de que Dios, de que merecían, según esta ley, la total exterminación, lo merecían. Sin embargo, Dios decide tomar otro camino, el camino de la reconciliación, el camino del perdón. El capítulo 11 de Oseas nos muestra a un Dios lleno de gracia, lleno de amor. A veces pensamos que el Antiguo Testamento nos conduce a ese Dios malo, a ese Dios destructor, que no tiene sentimientos. Sin embargo, Oseas nos muestra de que Dios siempre ha sido el mismo y que la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios es parte de su esencia, es parte de su accionar desde el Antiguo Testamento, desde siempre, por ser Dios un Dios de amor. Él no ha cambiado y Dios pone al amor sobre todas las cosas. Vemos acá que Dios está buscando la reconciliación con su hijo, así como había buscado la reconciliación con la esposa en el capítulo 3 también. Este padre que busca recomponer a su familia, que su familia esté unida. Así como este padre, en el caso de Oseas, había elegido a su esposa, Dios le había dicho que vaya a buscar a esta mujer, él la había ido a buscar. Y así también, como habíamos visto, él fue a buscar a su hijo, que lo rescata de la esclavitud. Porque el amor es más poderoso que el pecado. El amor es mucho más poderoso que el pecado. Dios no hace la vista gorda al pecado, ni tampoco le da lo mismo que el pueblo peque. El pecado es aborrecido totalmente por Dios, pero Dios también es un Dios de amor, que tiene paciencia con su Hijo, con Israel, así como la tiene con nosotros también. Dice el versículo 1 allí, cuando Israel era muchacho, y esta palabra es Nahar en hebreo, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Acá vemos varias cosas. La palabra Nahar puede significar también, además de muchacho, esclavo. Y cuando Oseas habla de Egipto, está hablando de esclavitud. No es precisamente la ciudad de Egipto, el imperio egipcio, sino que presentando una imagen, la imagen del éxodo, de la esclavitud
en Egipto, ahora utiliza esa palabra para decirles ustedes eran esclavos. Por ende, lo que está diciendo es que cuando Israel era esclavo, Dios lo llama para ser su hijo. No para ser su esclavo, no para ser su vasallo, su servidor. Aunque también tiene que ver esto, el ser su hijo tiene un propósito, como vamos a ver, pero lo llama para ser su hijo. Y esto tiene que ver con el amor. Yo lo amé y luego lo llamé. Si hubiera sido al revés, que Dios lo llama y después lo ama, podríamos decir que, bueno, ya lo había llamado, ahora no le queda más remedio que amarlo. Pero Dios lo ama y entonces acude a llamarlo como su hijo. Así que la condición de Israel era de esclavo, pero ahora es de hijo. Vemos estos dos verbos, ¿verdad? Amar y llamar. Repetimos de vuelta el versículo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El amor, como decíamos, está en la esencia misma de Dios. Dios amó al pueblo de Israel, pero también hay una elección del pueblo. Él decidió amar al pueblo de Israel, así como decidió amarnos a nosotros. Dios no está obligado a amar, Dios decide amar. Dice que de Egipto lo llamó. Y esto tiene que ver con un propósito. Cuando Dios llama con un propósito, no llama porque sí, sino que llama con un propósito a futuro. ¿Para qué llamó Dios a Israel? Para que sea su hijo y para que sea la fuente de la verdad, la luz para todas las naciones. Luego Israel lo rechazó y Dios amplía la iglesia también, o el propósito que tiene de salvación, la historia de la salvación, incluyendo a los gentiles. Y bueno, esto es una historia para otra prédica. Pero Dios elige al pueblo de Israel para que para ser de bendición a todas las naciones. Lo elige como su hijo. Este es el propósito que tiene inicialmente. Esto me hace acordar mucho al pasaje de Juan 15, Juan 15:15, que dice: ya no los llamaré siervos, sino que, bueno, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, dice el pasaje, ¿no? Sino que lo he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. En este caso, Dios llama al pueblo de Israel no amigos, sino hijos. Y ya no los va a llamar siervos, ya no los va a llamar esclavos, ahora los va a llamar hijos. Hijos con un propósito. Hijos para que sean los portadores de la voz del Padre. Vemos acá la respuesta de Israel. ¿Cuál es la respuesta? La indiferencia total. Dice en el versículo 2 que cuanto más yo llamaba al pueblo de Israel, más se alejaba, más se alejaba. Y esto tiene que ver con creernos suficientes, con la autosuficiencia, creernos que nosotros no necesitamos de Dios. El pueblo de Israel tenía esta postura de que podía por sí solo. Entonces cuando Dios lo llamaba, simplemente no obedecía y se alejaba cada vez más. Así como en esta imagen, esta muchacha ha decidido alejarse, porque alejarse no tiene que ver solo con una posición física, tiene que ver con la atención, con la cercanía que podemos tener con una persona. Podemos estar uno al lado del otro y estar muy lejos uno del otro. En este caso, así como la muchacha está con el celular, el pueblo de Israel había acudido a otros, a la idolatría, a otras cosas, a temas culturales y paganos con las culturas que lo rodeaban, y presentaba diferentes sacrificios a otros dioses, a los Baales, dice, ¿no? Es interesante cómo Oseas también usa la palabra Baal, que significa Señor, para hablar de estos dioses de la idolatría, y usa la palabra Adonai para hablar del Señor, Dios. Bien, esta es también nuestra reacción muchas veces. Vivimos una vida creyendo de que no dependemos tanto de Dios.
Acudimos a Dios cuando estamos en una crisis, cuando estamos en problemas, pero no sentimos, no vivimos y no experimentamos la dependencia con Dios muchas veces. Esta dependencia con Dios se da en una forma de vivir nuestra vida, en una forma de una comunicación constante, en una dependencia de todo lo que hacemos. Pero el cristiano se ha vuelto un cristiano donde acude a Dios como si acudiera a una oficina para hacer una consulta, como si quien llama a un delivery para que le traiga algo, y no tenemos una dependencia con Dios. Creemos que ya somos adultos, que ya nos tenemos que independizar de este Padre, pero en realidad somos bebés, bebés que están empezando, que están aprendiendo a caminar, y Dios nos está enseñando a caminar. Y un bebé no puede vivir sin sus padres. Así que vemos acá la postura de Israel, que también muchas veces es nuestra postura. Cuanto más nos llama, más nos alejamos. Miren la paciencia del Padre en esto, ¿no? El pueblo está pecando una y otra vez, se está rebelando contra él. Merece ser totalmente eliminado, pero Dios lo sigue llamando. A pesar de que cada vez que lo llama, el pueblo se aleja un poco más. Él vuelve a llamarlo. Esto es importante, porque también Dios nos llama a pesar de que somos insensatos, nos llama a pesar de nuestra rebeldía. Y a pesar de ese sentido de autosuficiencia, Él nos sigue cuidando. Creemos de que estamos solos, que dependemos de nosotros mismos, pero sin embargo Él nos sigue cuidando. Muchas veces no nos damos ni cuenta de que si no fuera porque Él nos cuida, nos daríamos de lleno con lo primero que nos encontráramos. Él nos cuida. Es como nosotros creyendo que estamos solos, que podemos avanzar y que todo es gracias a nuestro esfuerzo, no nos damos cuenta de que es Dios que va quitando muchas veces diferentes cosas en nuestro camino para que no nos hagamos daño. Aunque si seguimos por ese camino, seguramente terminemos mal. Pero Dios nos sigue cuidando a pesar de creernos autosuficientes. Si no estamos viendo, no estamos valorando y no estamos respondiendo a ese amor de Dios, no estamos en una dependencia con Dios, nos creemos que todo lo podemos, que alcanza con nuestra fuerza, tenemos que hacer como el hijo pródigo, darnos la vuelta y volver, porque Él está esperando para recibirnos, para amarnos, para enseñarnos a caminar, como vamos a ver en los pasajes que siguen. Podemos ver en estos versículo 3 y 4, cómo pasa esto, ¿no? Cómo el pueblo de Israel creía que ya era independiente, que sabía caminar, que sabía correr, que sabía comer, que sabía hacer todo. Y no se daba cuenta que era Dios que lo estaba agarrando, que lo estaba tomando de los brazos. Dice el versículo 3, yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo les cuidaba. No se daban cuenta de que era Dios el que lo estaba agarrando de los brazos para que caminara. ¿Por qué? Porque no sabían caminar. Porque Dios como un padre amoroso les estaba guiando para caminar. Acá tenemos la figura de un padre, pero también de forma un poco oculta, si se quiere, tenemos la figura de una madre. En la tarea esta de enseñar a caminar, de dar de comer, como vamos a ver también, y de curar las heridas de los hijos, correspondía a las madres y no tanto a los padres. Así que este es un amor paternal, de padre y madre hacia sus hijos. Y bueno, en estos versículos Dios está demostrando de que es un buen padre, que es un padre amoroso y que es un padre que tiene este cariño especial, el cariño de una madre. Por ende, el rechazo de Israel, la rebeldía de Israel no tiene que ver con una mala paternidad, con una rebeldía a causa de una mala enseñanza de los padres. No, Israel no es malcriado, Israel es rebelde. Israel ha optado el desobedecer a su padre.
Este yo es enfático, ¿no? El del versículo 3. Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, ayudaba a caminar a Efraín. Y es enfático porque es Dios el que elige hacer esto. A pesar de que no lo reconocieran, Él elige y tiene esta acción de amor de ayudar a caminar a Efraín. En el versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Esta imagen es preciosa, ¿no? Dios nos atrae con cuerdas de amor. Algunos opinan que estas cuerdas de amor eran como unos caminadores, en el cual se ponían una especie de chaleco. Hasta hoy día se siguen usando esto, que se le envolvía en el cuerpecito del niño cuando todavía no caminaba, y con unas cuerdas se le acompañaba a dar sus pasos, ¿no? Entonces se dice que esto era a lo que se refiere con cuerdas de amor, son estos caminadores para enseñar a caminar al niño, ¿no? Y con estas mismas cuerdas de amor dice que Dios atraía a Israel. Dice también que fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, ¿no? Bien cercano, y que me inclinaba hacia ellos para alimentarlo. Esta palabra inclinarse, además de que quiere decir que no les tiraba la comida desde arriba, desde lejos, que son marca de desprecio, obviamente, el inclinarse habla de ternura, es un hebraísmo que tiene que ver con esa ternura, el acercarse, el inclinarse, ponerse cerca. Por lo cual algunas versiones lo traducen y tiernamente les daba de comer, tiernamente les daba de comer. Es decir que, miren la figura que tenemos de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando muchos dicen que Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo, el Dios agresivo, esta es la figura que presenta Oseas, la de un Dios tomando de los brazos al niño para que camine, luego trayéndolo con esas cuerdas de amor, con esas cuerdas que ayudaban también a caminar, a fortalecer las piernas de los niños, luego trayéndolo hacia sus mejillas, dándole de comer de forma tierna. Este es el Dios que tenemos nosotros, y Él no ha cambiado. Tenemos acá a un padre que no es negligente con su hijo. Y acá vemos cómo la rebeldía de Israel no tiene que ver con una negligencia paternal. Israel tiene toda la culpa de haberse alejado de Dios, de resistir a la autoridad y de no reconocer la soberanía de su padre. Ahora, que Dios sea amoroso con el pueblo de Israel no quita de que Israel iba a sufrir las consecuencias de haberse alejado de Dios. Y estas son las consecuencias de un mal hijo. Dice allí en el versículo 5, no volverá a la tierra de Egipto. En realidad la traducción aquí debería ser volverá a la tierra de Egipto. Ese no deberíamos leerlo, ya que no tiene mucho sentido si después leemos el versículo 11 que dice que vuelven de la tierra de Egipto. Aclaramos otra vez, cuando hablamos de tierra de Egipto, no hablamos de Egipto, sino de esclavitud, es decir, volverán a la esclavitud. Dice que volverá a la tierra de Egipto, el asirio será su rey, es decir, volverán a la esclavitud y el asirio va a ser el que los esté esclavizando. ¿Sí? Esta es la traducción que deberíamos tener. En algunas versiones esto está bien, si no me equivoco, en Dios habla hoy, creo que este versículo está corregido, y tenemos en algunas traducciones también esta corrección ya hecha, ¿verdad? Israel volverá a causa de su comportamiento, volverá a la tierra de Egipto, volverá a ser esclavo, y ahora van a estar bajo el yugo de los asirios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no quisieron volver a mí.
La espada caerá sobre sus ciudades y destruirá sus refuerzos. Los consumirá en medio de sus propias asambleas. Puse un versículo abajo, que seguramente nos suena bastante, que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Obviamente este es el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una decisión, que es alejarse del padre, hacer su propia vida, esta vida de autosuficiencia, como veíamos del pueblo de Israel. Se alejó hasta que llegó a un punto donde no podía más, donde vino un hambre en aquella provincia, una gran hambruna en aquella provincia, y se vio comiendo de los cerdos. Podríamos ver claramente de que esto se trata de las consecuencias de unas malas decisiones. El hijo pródigo había tomado la decisión de irse, este hijo menor había tomado la decisión de irse, y las consecuencias fueron pasar hambre y terminar comiendo con los cerdos. ¿Por qué tendríamos que ver en el Antiguo Testamento como que esto es un castigo divino de Dios que termina siendo de que Israel termine siendo esclavo? Claro que siempre hay una participación divina, pero no podemos dejar de lado que se tratan de las consecuencias de nuestros propios actos. Dice: ¿por qué van a terminar esclavos por los asirios? Porque no quisieron volver a mí. Si hubieran vuelto a él, las consecuencias hubieran sido otras. No tenemos que exterminar la ley de la siembra y la cosecha en el Antiguo Testamento. Lo que el pueblo de Israel estaba sembrando, eso iban a cosechar. Y Dios les está diciendo: si van por ese camino, lo único que va a pasar es que van a terminar siendo nuevamente esclavos. Porque era Dios que los había liberado de la esclavitud. Y ahora ellos lo habían rechazado para volver nuevamente a esta situación de trabajo forzado, de pérdida de identidad, de pérdida de cultura, lo mismo que estaban sufriendo en Egipto, en el Éxodo. Todavía también nosotros tenemos la opción de volver como el hijo pródigo, porque el Padre nos está esperando para correr hacia nosotros y abrazarnos, para seguir enseñándonos a caminar y a crecer, a depender de Él. Si hemos tomado malas decisiones creyendo de que con nuestras fuerzas alcanzan y nos hemos ido, todavía estamos a tiempo de volver. Porque en Dios somos libres, pero si decidimos no volver a Él, entonces caminamos hacia la esclavitud, hacia la misma esclavitud que caminó el pueblo de Israel. Así que si nos hemos alejado, si no tenemos esta dependencia con Dios día a día, el darnos cuenta que en todo dependemos de Él, entonces estamos corriendo un grave peligro. El versículo 7 nos muestra algo interesante, como a pesar de que Israel era notoriamente rebelde contra el Padre, contra Dios, sin embargo, parece que adoraban a Dios y hacían un poco de bulla, como que todavía seguían al Dios de Israel. Y nos habla de una falsa adoración, de, de que de la boca para afuera decían cosas hermosas de Dios y qué bueno que era el Padre, pero en su corazón en realidad no había nada. Su corazón había rechazado a Dios. Y vemos esta imagen, ¿no?, de la ovejita diciendo tal vez cosas muy hermosas de Dios, alabando y glorificando a Dios, pero no es más que el títere de un lobo, ¿no? ¿Y qué temor nos da esto con respecto a cuando la Biblia nos enfrenta como cristianos? Esta es una situación que se puede estar dando en nuestras iglesias, se puede estar dando con el hermano que tenemos al lado, con el pastor de la iglesia tal vez, de que de la boca para afuera adora y proclama y dice: wow, cuán grande es el Señor, sus maravillas, pero en su corazón está lejos.
y su corazón está en esclavitud. Su corazón está sacrificando a los ídolos, pero de la boca para afuera parece ser santo. ¿Qué más quiere Dios de que tengamos esa valentía de decir la verdad de nuestra situación espiritual? De no, ¿a quién engañamos? Por defender una posición en la iglesia, muchas veces tapamos nuestra situación espiritual, pero a Dios no lo podemos engañar. Y dice en el versículo 7, bueno, sí, me adoran y dicen cosas maravillosas, pero no son capaces de seguirme, porque me han rechazado. Entonces, les pasa, tal vez muchos de allí dicen, ¿por qué terminamos en Asiria como esclavos si nosotros proclamábamos el nombre de Dios y lo adorábamos? Porque eso es lo que se veía hacia afuera, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Y también puede pasar en nuestras iglesias. ¿Por qué estamos pasando por esta situación si la iglesia canta alabanzas y adora a Dios y en oración? Porque no se trata de la boca para afuera, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Y esto es algo personal. ¿Por qué vamos a ocultar nuestra situación espiritual, mostrando lo demás como que somos santos, cuando en realidad estamos lejos de Dios? Las consecuencias no van a ser buenas. Las consecuencias van a ser empezar a caminar hacia Siria, hacia la esclavitud, lejos de Dios. Nuestro Padre es un Padre amoroso que nos busca, a pesar de esto, a pesar de que muchas veces caemos en la adulación. No, Dios, eres magnífico, maravilloso, para los demás, para que nos escuchen. Oraciones vacías, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dios quiere tener hijos, no aduladores. Dios quiere una verdadera adoración, un reconocimiento de que dependemos de Él. Así que el versículo 7 muestra la realidad que muchos vivimos hoy o que podemos estar viviendo en nuestras iglesias. Así también estaba el pueblo de Israel. Luego tenemos en el versículo 8 y 9 lo que es llamado por muchos autores de la antigüedad el Getsemaní del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se da una situación entre el amor de Dios y la justicia de Dios. En el Getsemaní, Dios mismo se apena de la justicia de Dios, de la justicia divina. En este caso, este Padre, este Dios del Antiguo Testamento, se apena por la justicia divina. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le corresponde a Israel como juicio? Ya lo habíamos visto, Israel merece ser exterminado. Porque era un hijo rebelde, contumaz, un hijo que se le había dado muchas oportunidades. Sin embargo, seguía rebelándose una y otra vez contra Dios. Pero también vimos que Dios ama a Israel, ama a su hijo, que él lo eligió y lo amó, lo llamó con un propósito. Entonces tenemos esta situación que parece problemática, que se da también en el Getsemaní. Es la situación que también se da con Dios y la humanidad. La humanidad tenía que ser exterminada, pero esa era la ley de Dios. Entonces Dios sufre por su propia justicia divina a causa de su amor por la humanidad. Y es así que envía a Jesucristo, donde aplica la justicia divina por amor a la humanidad. En este caso, Dios dice, debería destruir a Efraín, debería destruir a este reino del norte, a mi pueblo Israel. Sin embargo, lo amo. Dice, ¿cómo voy a destruirte, oh Efraín? ¿Cómo voy a destruirte? ¿Cómo voy a hacer contigo como hice con estas ciudades, con Adma y Seboim? Miren lo que pasó con Adma y Seboim. Dice, azufre y sal
abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira. Adma y Seboim, así como pasó con Sodoma y Gomorra, fueron totalmente destruidos. Pero Dios no quiere hacer esto con Efraín, a pesar de que sí, merecen el mismo destino que Sodoma y Gomorra. Dice, ¿cómo puedo hacer esto? Parece que estás sufriendo. ¿Cómo podría yo dar este castigo que sí te lo mereces? ¿Qué es lo que debería hacer? Pero ¿cómo hago? Y entonces dice, bueno, van a recibir su castigo, la consecuencia de su pecado, pero los voy a hacer volver y van a estar conmigo. Entonces Dios les dice, sí van a sufrir el ser esclavos en Asiria, pero sepan que un día van a volver de la esclavitud y van a escuchar mi voz, y lo vamos a estar viendo en los pasajes que vienen. Los últimos dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. ¿Cuál es el propósito de Dios con Israel en ese momento? Que ellos se arrepienten. Entonces les dice que van a estar en Asiria como esclavos, pero en un momento van a volver. Y van a volver pronto, deprisa. Van a volver con apuro. A pesar del juicio, Dios no los elimina, sino que Dios pone por delante al imperio asirio para que aprendan y para que entiendan de que dependen de Dios. Para que acudan rápido al llamado, dice que él va a rugir como un león, ahí está hablando de un león africano, que su rugido realmente se escucha, y muy bien. Cuando él vaya a rugir, ellos van a escuchar. Ya no va a ser que él llame y ellos se alejen, sino que cuando él dé su rugido como león, entonces ellos van a escuchar y van a acudir pronto, con prontitud, a él. Algunas versiones dicen como que van a saltar desde Egipto, desde la esclavitud, para acercarse a él. ¿Qué podemos ver de este libro de Oseas, este capítulo 11? De que si nuestra situación es esta, tenemos que aprender a escuchar a Dios y volver a Él. Entender que no somos autosuficientes. Entender de que Dios nos está esperando para perdonarnos, para amarnos. Que Dios nos ha llamado con un propósito. Que de nada sirve adorar y levantar nuestros brazos y orar en público como si fuéramos santos cuando no lo somos. Que es Dios el que nos ha dado la libertad. Que nos ha sacado de la esclavitud. No para que nosotros volvamos al mismo lugar en que estábamos. Necesitamos iglesias más santas, realmente santas, más dependientes de Dios. Cristianos que entiendan de que todo depende del Padre, que no pueden dar un paso si Él no los está tomando de los brazos. La historia de Israel, y en el libro de Oseas, vemos cómo Israel ha trazado un camino alejándose de Dios. Y el alejamiento de Dios fue progresivo, también así es con nosotros. Y deberíamos prestar atención, tanto si estamos alejados como si nos estamos alejando de Dios. Si vemos en Oseas, dice que el alejamiento de Israel empieza con la carencia de conocimiento. Dice 4:6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos buscando cómo es Dios, qué es lo que Dios enseña, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, de forma profunda, y no estamos buscando el conocimiento de Dios, entonces nos estamos alejando de Él. Ya no estamos escuchando cuando Él nos llama. Ya no sabemos qué Él quiere de nosotros. Luego, el pueblo de Israel empieza a ser orgulloso, porque al sentirse capaz de hacer las cosas y no necesitar esa voz de Dios, entonces empieza a caer en el orgullo. Dice el 5:5 de Oseas, la soberbia de Israel
le acusará en su misma cara. Luego Israel empieza a estar inestable. Ya, aunque pensamos de que cuando vemos a una persona soberbia, de que es muy fuerte, ¿no? Y que tiene mucha seguridad de sí mismo, es todo lo contrario. Lo que tiene es inestabilidad. Por eso necesita que los demás le estén diciendo siempre, qué bien lo que haces, qué bien lo que decís, qué bien cómo sos. Pero hay mucha inestabilidad. Dice 6:4 de Oseas, vuestra lealtad es como la nube de la mañana y como el rocío de muy temprano se desvanece. Son leales por un momento y luego se desvanece. Es como aquellos cristianos que son muy leales cuando los demás cristianos, sus hermanos lo están viendo, cuando están en la iglesia, pero luego eso se desvanece muy rápidamente. Luego empiezan a ser mundanos y empezamos a acudir a diferentes cosas del mundo que son un poco contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. La mundanalidad. 7:8 de Oseas dice, Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado la vuelta. Y ya cuando estamos en este momento de inestabilidad, cuando empezamos a tocar algunas cosas mundanas, que pueden ser sutiles, podemos empezar con malas palabras, podemos empezar con algunos gestos un poco obscenos, cuando miramos a alguien por la calle, podemos empezar con algún desprecio, con la ira. Hay muchas cosas sutiles, pero que nos van llevando hacia un lugar peligroso. Y luego de entrar en esta mundanalidad, de empezar a hacer cosas que no deberíamos hacer, ahí entra la corrupción. Y ya no se nos puede llamar cristianos, por lo menos en la intimidad. Estamos corruptos, ya estas cosas nos han alcanzado y han afectado nuestro corazón. Dice el 9:9, profundizaron su corrupción. Algunas versiones dicen, llegaron hasta lo más profundo de su corrupción. Luego viene la rebelión, cuando ya estamos corruptos, entonces antes ignorábamos a Dios y ahora ya nos rebelamos contra Él. Ya vamos directamente contra Él. Dice 11:7, entre tanto mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí. Este versículo lo hemos visto en este pasaje. Entre tanto mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí. Sabe que está yendo en contra de Dios, pero insiste en eso. Hasta que terminamos cayendo en la idolatría. Capítulo 13, versículo 2 de Oseas dice, ahora han continuado pecando y con su plata se han hecho, conforme a su entendimiento, ídolos e imágenes de fundición. Ya estamos adorando otras cosas. Ya no nos interesa el Señor. Y este es el camino que vamos trazando. Cuidado con las sutilezas. Cuidado con los pequeños pasos que nos alejan de Dios. Porque son pasos que nos alejan de Dios y nos acercan a la esclavitud. En este tiempo tenemos que escuchar la voz de Dios. Y una vez que la escuchemos, acercarnos a Él. Acercarnos con temblor, así como dice el pasaje, ¿no? Salieron de Egipto con temblor, salieron de la esclavitud con temblor, con temor. Esta palabra acudir que aparece en ese versículo tiene que ver con esto de apurarse, de saltar, ¿no? De ir rápidamente al llamado de Dios, de responder rápidamente al llamado de Dios, acudir deprisa. La salvación de Dios depende de nuestras decisiones. Tiene que ver con la plena voluntad del hombre, pero debemos ser obedientes. Estamos siendo hijos rebeldes, estamos lejos de Dios, hemos perdido esa dependencia con Él. Dios es un Dios amoroso. Tiene como propósito nuestro arrepentimiento y quiere terminar abrazándonos, ayudándonos a caminar, poniendo su mejilla con la nuestra, alimentándonos de forma tierna. Este es el Dios que nos está esperando. Dios los bendiga.